Amén. Gloria sea al Señor. Estamos contentos y gozosos de poder estar compartiendo. Dios bendiga a todas las personas que están conectadas, ¿cierto? Por Zoom, también por Facebook y también los que van a escuchar esta predicación en YouTube. Amén. Hoy día quiero compartir una palabra que le he puesto Armagedón, ya, un encuentro con el Cristo guerrero. Aleluya. O un encuentro con el Mesías victorioso. Quiero dar gracias al Señor porque Dios nos permite la oportunidad de escudriñar su palabra, de poder analizarla y sacar las enseñanzas para nuestra vida. Amén. Quiero que usted piense lo que normalmente nosotros cuando vemos una película, hay algunos que les gusta sentarse, ¿cierto? Y ver paso a paso la película, y vemos otros que en realidad solo vemos la película cuando el final es bueno o cuando hay algunas partes interesantes. Ya, varias veces me ha tocado que no, un nombre o un tráiler de una película no me da mucho, pero de repente haciendo zapping veo una parte, oh, qué interesante. Y eso me lleva quizás después a ver la película. En el caso de la palabra del Señor y la historia de la relación de Dios con el ser humano, también hay un final, y ese final está en el libro de Apocalipsis. Ya está relatado, ¿cierto? Todo esto no va a ser eternamente lo que vemos ni lo que tenemos como sabido, no va a ser eterno. Ya hay un final y ese final es glorioso, ¿no? ¿Ya? Y por eso quiero llevarlo en este día, ¿cierto? A compartir ese final, el final glorioso con el Cristo guerrero, con el Mesías victorioso. Yo no sé si a usted le pasa, eh, pero a mí en determinados momentos me ha pasado, y ahora en estos últimos días, en medio del contexto de pandemia, en medio del contexto de movimientos políticos, en medio del contexto de todo lo que se está viviendo con una especie de maquinaria mundial respecto de cambios en la familia y cambios en fundamentos históricos de las naciones, ya yo básicamente a veces despierto días deseando que todo esto termine de una vez por todas, y como dice Apocalipsis 22, con el espíritu y la esposa dicen, ven Señor, y el espíritu y la esposa dicen, ¿cierto? Y que claman que venga el Señor. Yo todo cuando hay la fiesta del Año Nuevo, que la verdad que no soy muy proclive a celebrarla, pero siempre mi oración es la misma. Señor, que este sea el año que tú vengas por tu iglesia. Señor, que este sea el año que tú vengas, ¿cierto? Y que todo esto comience ya a finiquitarse, que todo esto termine y que pasemos a la etapa donde el Señor es el cumplimiento de los últimos tiempos. Entonces, de repente digo, Señor, me hastía la situación de la sociedad, me hastía la situación de la inmoralidad, me hastía la maldad, me hastía la falta de sensatez, de sentido común, y ni hablar de términos éticos, morales, etcétera, que vemos tanto dolor, tanta injusticia. ¿Ya? Es como que pidiera, de acuerdo como dice también la palabra, Señor, ya basta, 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 y que esto ciertamente termine de una vez por todas, y que el reinado de Satanás y sus huestes termine. Y podamos pasar, ¿cierto?, a otra etapa donde está en el libro de Apocalipsis muy claramente descrita. Entonces, uno siempre espera el final feliz, ¿cierto? Y la palabra del Señor nos muestra el final feliz. ¿Cuál es el final feliz? El final feliz es la victoria de los buenos y el castigo de los malos. Eso es básico, ¿cierto? En toda película, en toda obra, hay cierta diferencia, algunas que terminan con tragedias, pero lo normal es que ganen los buenos y castiguen a los malos. Eso es lo que debería pasar. Y eso lo vemos en la palabra del Señor también, y por eso que quiero que nosotros entendamos, de acuerdo a lo que nos muestra la palabra del Señor, que así tiene que ser y así va a ser. Ya, esto no es una constante ni un continuo eh, equilibrio entre el bien y el mal, un poco como que pretende decir el yin y el yang. Esto no es así, esto es un proceso donde Dios ha determinado toda una serie de acontecimientos para que tú y yo podamos llegar, ¿cierto?, a conocerle primero, y por lo cual Dios quiere que muchos pasen al arrepentimiento. Y luego de esto, ¿cierto?, viene la época y la victoria final de
el Señor. En 1 Tesalonicenses 1, del 7 al 10, parece que me equivoqué en escribirlo. Déjenme un chiquitito. Sí, me equivoqué en escribir. Es segunda de Timoteo 1, del 7 al 10. Un breve resumen que hace el apóstol Pablo de qué nos espera o cuál es el final de esta película, ya que es la película donde hay una batalla entre el bien y el mal, ¿cierto? Entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, a partir de Génesis 3:15, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, como pues lo dice Satanás, ¿cierto? Perdón, como dice Jesús, de quienes son los seguidores de Satanás, ¿cierto? Que son el que no está conmigo contra mí es, ¿cierto? Entonces, todo aquel que no sigue a Cristo, todo aquel que no entrega su vida a Jesús es un hijo de Satanás, ¿ya? Y eso es terrible, porque entenderlo así, entender que familiares, amigos, conocidos que no conocen a Cristo, ¿cierto? Están condenados, eso es terrible, por eso tenemos que predicar, por eso tenemos que expandirnos, por eso tenemos que llevar este evangelio a todo aquel que lo necesite. Según de Timoteo 1, de 7 al 10, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Está haciendo una alusión a lo que yo le voy a mostrar en Apocalipsis 19. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Está hablando el apóstol Pablo de una situación, de un momento, y ese momento va a ser el final de la película, por así decirlo, que es el momento donde Jesús, ¿cierto?, viene en la batalla de Armagedón para dar término a toda esta rebelión humana y satánica en contra del Evangelio. Fíjese que la primera venida de Jesús, su objetivo fue el perdón. La primera venida de Jesús, él vino, nació en Belén, ¿cierto? Nació humilde, vino para nacer, o sea, nació para morir y poder entregar su vida para perdón de nuestros pecados. Pero la segunda venida de Jesús no va a ser así. No va a ser una venida en perdón, va a ser una venida en juicio. Aleluya. Así que vámonos a analizar esto, vámonos a lo que la palabra del Señor nos muestra, la bella y rica palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Hay algunos hermanos que se asustan, ciertas personas que se asustan cuando se lee el libro de Apocalipsis. Al contrario, hermano, es el final de la película. Es el final, el momento donde más gozosos tenemos que estar, porque ahí está nuestra victoria, porque ahí está lo que Dios ha puesto para nosotros. En el capítulo 19, en el verso 11 en adelante, vamos a ver el momento final del Armagedón, de batalla de Armagedón, donde Jesús el Señor logra la victoria en el nombre del Señor. Aleluya, amén. El libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 11, vamos a leer hasta el 21 y vamos a ir desmenuzando qué significa, qué nos muestra las características de este Jesús. Usted ya se encontró, gloria a Dios, porque se encontró con el Cristo verdadero, con el Cristo de la gracia, pero tenemos que encontrarnos, ¿cierto?, también con el Cristo vencedor, el Cristo Rey, que viene a vencer. Aleluya. Apocalipsis 19, versos del 11 al 21 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército.
Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aleluya. Amén. Pasaje del libro Apocalipsis, pasaje muy potente que nos muestra el final de la película. Yo quiero estar en ese final, yo quiero ser uno de aquellos que vienen en ese ejército, yo creo que usted también, y creo que cada persona que está viendo este video también no tiene por qué ser uno de los que sufre, no tiene por qué ser uno de los que se va al infierno, no debe ser así. Tú y yo debemos estar en ese ejército celestial, viniendo con Cristo Jesús para obtener la victoria final, porque esto que vemos ahora es solo momentáneo. Es solo momentáneo. Los problemas, las circunstancias, el que vemos que la maldad crece y crece y crece, crece, es solo momentáneo. Llegará el día en el cual, en el final de la batalla de Armagedón, se llevará a cabo esto que está indicado en el capítulo 19 de Apocalipsis. Qué bello y tremendo mensaje, ¿cierto?, de esperanza para nosotros. No importa las circunstancias que pasemos, no importa la injusticia, no importa la maldad, llegará un momento donde todo esto va a terminar. Aleluya, qué tremendo. Fíjese que este capítulo 19 y todo lo que pasa en la batalla de Magedón también tiene un paralelo, si usted quiere verlo con más calma, en todo el libro de Ezequiel, en el capítulo 38, capítulo 39, es largo de poder explicar, pero ahí también está y se demuestra todo lo que va a pasar en esa batalla. En cuento corto, digamos, resumen, todos los pueblos dirigidos, ¿cierto? Las naciones humanas dirigidos por el anticristo, ya en este caso la bestia, ya representada por la bestia, están a punto de destruir a Israel, a punto de poder de una vez por todas eliminar a todo el pueblo santo del Señor de Israel, y cuando estén en ese último instante, el final de la gran tribulación, aparecerá este jinete de caballo blanco, este tremendo esplendor de gloriosa representación de batalla de Cristo Jesús junto con nosotros, ¿cierto? Con los que vamos a estar ahí consiguiéndole al Señor, y para este final feliz, el final de la batalla de Armagedón. Amén. Entonces vamos a ir desmenuzando y cómo nos muestra, qué características se nos muestra de aquel Cristo verdadero. Y yo creo que usted se goce, yo creo que usted se sienta bendecido al saber cómo el Señor nos va a entregar la victoria. Es como ver un partido de fútbol donde se ha sufrido todos los 89 minutos y en el minuto 90, 2 goles y se gana 2-1. Una cosa así espectacular, así como ese tipo de victoria es la que nosotros vamos a tener. Hemos sufrido miles de años, hay hermanos nuestros que han sido perseguidos, hay hermanos nuestros que siguen siendo perseguidos hoy día, hay injusticias sociales, injusticias contra los que servimos al Señor, etcétera, etcétera, muchas cosas que viven gente que han muchísimas cosas peores que han vivido incluso en estos 2000 años o desde siempre, ¿ya? Pero llegará un día, ¿cierto?, donde esto va a terminar y por fin, ¿cierto?, se tendrá la victoria finalmente. En el capítulo 19, ¿cierto? Vamos a ir desmenuzando uno a uno, verso 11 en adelante. Entonces dice, lo primero que dice, entonces vi el cielo abierto. Amén. Claramente es exactamente lo mismo que vio Ezequiel capítulo 1, verso 1. Dice, se abrieron los cielos, ¿para qué? Para ver una visión. Esto significa, ¿cierto?, que el apóstol Juan está viendo una visión de lo que va a suceder en el momento. Y claramente cuando se abren los cielos, es un símbolo de que es la oportunidad de encontrarse con Dios. Entonces, una oportunidad cuando se abren los cielos siempre es porque Dios quiere hacer algo contigo, que porque Dios siempre quiere hacer algo con el hombre cuando se abren los cielos. Dice, y entonces vi los cielos abiertos. Lo primero es por la disposición para encontrarse con Cristo. Si tú hoy día no estás cerca del Señor, los cielos se abren para que tú puedas acercarte a Él, para que yo también me acerque cada día más al Señor, porque eso es lo que Dios quiere. Él está abriendo los cielos, no cierra los cielos, Él los abre. Entonces vi los cielos abiertos. Aleluya, amén. Y comienza a dar una descripción de la naturaleza y el carácter del Cristo verdadero, el mismo Cristo que tú y yo seguimos, que hoy día seguimos, ¿cierto?, en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque por su sacrificio en la cruz del Calvario podemos acercarnos a Él. Ahora viene en la otra versión, ¿ya? Ya no solamente viene como Cordero de Dios, como un Cordero sacrificial, como un siervo, sino que ahora viene como un rey victorioso, como un guerrero a obtener su
victoria. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Amén. Todo esto tenemos que considerarlo, estamos hablando del año 80, 90 después de Cristo aproximadamente, menos del año 100. Y estamos hablando en plena época del Imperio Romano, por lo tanto, todas las figuras que está representando acá el apóstol Juan son referidas al Imperio Romano. Cuando volvían los generales de las batallas del Imperio Romano, volvían entrando una procesión por la calle principal de Roma, dirigido hacia el emperador, y venían en un caballo blanco, no era ni café, ni rojo, ni negro, era caballo blanco, como símbolo, ¿cierto?, de autoridad, como símbolo de realeza, de grandeza. Venía normalmente con los botines que se obtenían, ¿cierto? Los trofeos que se obtenían de las batallas y con los prisioneros también. Entonces era una procesión. Entonces lo que está viendo el apóstol Juan acá es una procesión, la entrada, imagínense, no sé, con trompeta o no sé cómo entraban los romanos, pero una procesión donde venía el general, en este caso, aquel que traía el caballo, dice, aquel que he aquí un caballo blanco, ¿cierto? Y el que lo montaba, o sea, cualquiera que escribe, que escucha este relato en el Imperio Romano, está claramente hablando del victorioso, del que viene después de, ¿cierto?, de lograr la victoria. Usted sabe que la batalla de Armagedón es el término en el cual le acabo de explicar, ¿cierto?, de que los ejércitos celestiales, y Cristo mismo derrota a Satanás, el diablo, ¿cierto?, al anticristo y el falso profeta, ¿ya? Pero fíjese que el caballo blanco venía ya de vencedor. ¿Por qué? Porque la victoria de Jesús, ¿dónde la obtuvo? La obtuvo en la cruz del Calvario. Ahí está la victoria. Jesús viene solamente a afirmar, por así decirlo, la victoria frente a esta batalla de Armagedón, que como usted se va a dar cuenta, ni siquiera va a haber batalla, porque simplemente Cristo, como dice, ¿cierto?, la palabra, que vamos a ir viendo, ¿cierto?, con lo que habla, ¿cierto?, ya no hay guerra, no hay ni siquiera batalla. Él ya va llegando como un general victorioso. ¿Dónde la obtuvo? En la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque venció la muerte. Aleluya. El postrer enemigo fue vencido, que es la muerte. Ahí, ¿cierto?, le pisotea la cabeza al Satanás, el diablo, en la cruz del Calvario. Ahí está la victoria nuestra de Jesús. Aleluya. Por eso que viene entrando como un general victorioso. Usted dice, bueno, ¿cómo va la batalla? Viene entrando como victorioso por eso. Porque la batalla ya fue ganada en la cruz del Calvario con la muerte, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces dice 19:11, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Aleluya. La naturaleza del Cristo, la naturaleza del Mesías victorioso, que es la misma del Mesías, ¿cierto? Que está viviendo la primera venida con pasión y muerte, ¿cierto? Es fiel y verdadero. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el que venía montado en el caballo blanco? En ninguna parte, fíjese que dice es Jesús, solo comienza a dar las características y nosotros nos damos cuenta que claramente es Jesús. Donde es que es fiel, es que es capaz de cumplir. Alguien que es fiel es aquel que cumple su misión. ¿Qué dice Lucas 19, verso 10? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es su misión. Por eso que Él es fiel, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso vino, nació en un pesebre, creció como uno de usted, como uno de yo, estuvo haciendo su ministerio, llegó a la cruz, fue a la cruz, murió por ti y por mí. Cumplió su misión, su misión. La última palabra que dice Jesús es consumado es. Está hecha la misión. Por eso que es fiel. No solamente vino y hizo las cosas medias, no, cumplió su misión, Él es fiel y verdadero, consumado es. ¿Por qué? Porque se dice que es verdadero, ¿cierto? Porque es veraz, Él habla con la verdad, Él es, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya, gloria sea Señor, fiel y verdadero. Hay dos cosas que diferencian a Cristo Jesús de cualquiera que se quiera asumir la prerrogativa de ser un Mesías. Es que es verdadero y fiel. Aleluya. Dice el verso 11, dice también, el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aleluya. Con justicia juzga y pelea. Vino, ¿cierto? En su segunda venida, ¿a qué? A juzgar, a traer juicio y también, ¿cierto?, a dar el golpe final en la batalla contra Satanás y contra todos aquellos que se niegan al Señor. Con justicia juzga y pelea. Isaías 11, versos 3 al 5,
nos da más detalles de esto. En el Antiguo Testamento también encontramos mucho de lo que pasa en el Apocalipsis. Isaías 11, versos 3 al 5, dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Característica de este Cristo que con justicia juzga y pelea. ¿Por qué? Dios no puede hacer el siguiente concepto, que es un concepto humanista. Ya Dios no puede decir que, ¿sabes qué más? Dios es tan bueno que al final nos va a amar a todos y al final, ¿sabes qué? Ahora vengan todos para acá porque yo soy tan bueno y me voy a olvidar de todo. No, no es así. Su propia justicia no le permite a Dios ser así. Su amor, ¿cierto? Es tan grande, es tan tremendo, tan excelso, a tal punto que entregó a su Hijo unigénito, pero ese amor está condicionado a que tú y yo tomemos una decisión, y esa decisión es realmente seguirle, guardarle, hacer su voluntad. Mientras no tomemos esa decisión en vida, porque luego de muerto no hay más opciones, ¿cierto? Entonces, solo nos queda su justicia, y la justicia de Dios, ¿cierto? Es la más recta, ¿cierto? De todo el universo. Con justicia juzga y pelea. Entonces, ¿qué significa eso? Que una de sus características es que él sigue, ¿cierto? Siendo y manteniendo su justicia a todo aquel que le sigue, ¿cierto? Se fija, el concepto de la gracia permite que alguien, por ejemplo, eh, puede que toda su vida haya renegado a Dios, toda su vida, absolutamente toda su vida, pero en el último minuto de su existencia, si él toma conciencia de que Jesús es el Señor, pide perdón, se arrepiente de sus pecados, dice la Biblia que es salvo y se va con el Señor. Usted podrá decir, ay, pero eso es injusto, ¿cómo yo le serví al Señor toda mi vida? Me negué de esto otro, aquí y allá. Es muy claro el Señor en la parábola, ¿cierto? De los labradores, ¿cierto? Donde reclaman porque uno le paga lo mismo que al otro que trabajó todo el día y el otro trabajó 2 horas, ¿no? Y el Señor le dice, ¿te molesta porque yo soy bueno? Le dice la parábola. El concepto de la gracia es 100% aplicable hoy día, mientras estemos en este periodo, que es la gracia del Señor. Pero luego que termine este periodo, cuando la iglesia sea arrebatada, en la gran tribulación ya no va a existir el concepto de la gracia, ¿ya? Y lo que queda es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios viene sobre todo aquel, ¿cierto? Que hace pecado y que ama y practica el pecado, ¿cierto? Todos nosotros somos pecadores y todos nosotros tenemos que ir delante de la presencia del Señor para ser transformados por el Señor. Pero cuando entregamos nuestra vida al Señor, nosotros estamos libres de condenación, como dice la palabra del Señor. Entonces, todo aquel que se enfrenta con Jesús tiene 2 maneras de hacerlo. Ahora, en la gracia, donde Jesús está con los brazos abiertos, y otra es donde ya viene para juzgar y pelear como rey victorioso. Entonces, es mejor ahora que tenemos la oportunidad. Después no va a haber más oportunidades. El verso 12 dice, 19, Apocalipsis 19, 12, sus ojos eran como llamas de fuego. Sus ojos eran como llamas de fuego. Todo esto es una representación de lo que vio Juan, ¿ya? Está claramente viendo, ¿cierto? Un jinete que viene en caballo blanco, ¿cierto? Que viene con ciertas características, y entre eso, sus ojos eran como llamas de fuego, y me imagino así como las películas de Superman, cuando tira con sus ojos así, ¿ya? Rayos láser, no sé lo que tira, pero más o menos, imagínense, hablando del año 100 después de Cristo, qué es lo que ve el apóstol Juan y cómo él lo puede describir. Sus ojos eran como llamas de fuego, tremenda visión, ¿cierto? Que atraviesa, ¿cierto? Todos los secretos del corazón, que se consume, que nada se esconde. Y fuego cuando, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver alguna vez un incendio, yo me acuerdo un par de veces cuando niño viendo un incendio tremendo en Antofagasta donde veía, impresionante como el fuego crece, que no hay nada que lo detenga. Eso es lo que me imagino cuando dice, ¿cierto? Sus ojos eran como llamas de fuego, ¿cierto? No hay nada que pueda ocultarse. En Daniel capítulo 10, verso 6, también nos da esta referencia, ¿ya? Porque también Daniel 10, 6 nos dice
Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Aleluya, qué tremenda imagen que vemos de Jesús, ¿cierto? Ya profetizado en el Antiguo Testamento, también como lo vemos en el libro de Zacarías, capítulo 14, versos 3 y 4, cómo Jesús nos muestra antes en el Antiguo Testamento, ¿cómo será esto? Zacarías 14, versos 3 y 4 dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Tremenda imagen que nos da de este Jesús, ¿cierto? Victorioso, el Mesías, que ya no va a venir eh, como siervo, ya no va a venir, sino va a venir como rey victorioso. Aleluya. Dice 19:12 Apocalipsis, dice, y sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Había en su cabeza muchas diademas. ¿Qué son las diademas? Es una especie, fíjese que cuando es una especie de corona, ¿ya? Pero fíjese que en la época romana se le daba a los vencedores unas coronas, representaban, ¿cierto?, las victorias, las batallas. Pero un emperador diocleciano, creo que se llama, no sé, las cambió esas coronas y les puso en específica unas que eran diademas, es una palabra específica para ellas, que son muy especiales, que representaban el absoluto poder del imperio romano, en este caso, ¿cierto? En este caso del imperio del Señor, ¿cierto? El imperio de la verdad, el imperio de la justicia, que es por Cristo Jesús. Y cada uno de estos capitanes o general tenían una diadema. Dice la Biblia que Jesús tenía muchas diademas y tenía en su cabeza muchas diademas, representando, ¿cierto?, el más alto honor y absoluto poder que es puesto como emblema de este reino vencedor del cual él viene. En su cabeza tenía muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Esto no significa que sea un nombre intraducible, sino que seguramente está la magnificencia de esa descripción, ya que es no comprensible para la mente humana, ya, y dice, ¿cierto? Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía él mismo, ¿cierto? En su cabeza tenía muchas diademas, una corona llena de diademas, llena de coronas especiales representando, ¿cierto?, el absoluto poder y una descripción tan gloriosa que quizás no es comprensible para la mente humana. Ese es nuestro Cristo victorioso, ese es nuestro Cristo redentor, ese es el que va a venir, ¿cierto? Y nos va a llevar, ¿cierto?, a la victoria final. Capítulo 19, verso 13 dice, estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aleluya. Cuando se refiere acá a la ropa, se refiere al manto, ¿ya? Específico que se usaba en aquel tiempo, ¿cierto? Cuando habla, ¿cierto?, de que este manto, ¿cierto?, estaba una ropa teñida en sangre o salpicada en sangre, nos muestra firmemente de dónde viene, de dónde sale esa sangre, si todavía no hay batalla, es la sangre, su propia sangre, representando el sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, hermano, y amigo que estás viendo este video por Facebook, por eso es que es tan importante hoy día acercarnos a Cristo, porque hoy día el sacrificio está disponible. Amigo, hermano, acércate a Jesús. Esa ropa teñida en sangre aún está ahí, aún está viva. El sacrificio del Señor sigue presente y Jesús viene victorioso con una ropa, con un manto teñido en su sangre, la sangre del unigénito Hijo de Dios. Isaías 63, versos del 1 al 4. Dice, ¿quién es este que viene de Bosra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que mancha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, porque es rojo tu vestido y tus ropas, como el del que ha pisado en el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas.
Aleluya, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Gloria a Dios para siempre. Entonces vemos que también nos muestra esta característica en Apocalipsis 14, verso 20, donde dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces, claramente aquí vemos un símbolo de lo que ha significado, ¿cierto?, la victoria de Cristo Jesús, y su nombre es el Verbo de Dios, como dice Juan capítulo 1:1. Este es la palabra de Dios, el logos y el doulos de Dios, representados, ¿cierto?, en esta imagen celestial de aquel Cristo victorioso. Nosotros no tenemos un Cristo que está en una cruz, ahí todo doliente, eternamente, para ahí. No es así, Jesús está vivo, Él está en medio de nosotros, Él puede tocar tu corazón, puede transformar tu vida, y más aún, nos dará la victoria de aquí, ¿cierto?, al momento de la victoria final. Aleluya, gloria sea al Señor. No se emociona, hermano, no se emociona, hermano. Yo me emociono y creo que el Señor es tremendo a través de mostrarnos esto. El verso 14 del capítulo 19 dice, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. En medio de esta descripción gloriosa de la naturaleza y carácter del Cristo vencedor, del Mesías vencedor, aparece esta referencia a quienes los acompañaban. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Si usted ve antes en la voz del Cordero, ¿cierto? Su esposa, la esposa del Cordero, la iglesia, todos aquellos que hemos querido proclamar y seguir su nombre, aquellos que se han arrebatado y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cierto? Y estaremos en esa voz del Cordero vestido de lino finísimo, blanco y limpio. Amén. Y después de la boda del Cordero viene, ¿cierto?, este término, ¿cierto?, de la batalla, de la gran tribulación, ¿cierto?, que es la Armagedón. Así que usted y yo, si nosotros seguimos al Señor, no importa la circunstancia que venga, no importa la enfermedad, no importa la rebeldía, no importa lo que nos digan, no importa que nos insulten, no importa que pasemos dificultades por amor a Cristo, un día veremos, Señor, vendremos en ese verso de los ejércitos celestiales, vestido de lino finísimo blanco, le seguían en caballos blancos. Yo quiero estar ahí, yo quiero que usted esté ahí, yo quiero que mis hijos estén ahí, que mis nietos, que toda mi descendencia esté ahí. Yo quiero rogar y tenemos que seguir predicando esta palabra para que cada uno de nosotros estemos ahí, porque nos conviene estar del lado del vencedor. Amén. Como dice, ¿cierto? Venían, ¿cierto?, también en caballos blancos. ¿Para qué? Para vencer. El verso 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Aleluya, aleluya. Siempre, ¿cierto? Sus palabras, ¿cierto? Nos muestran, ¿cierto? Como espada. En Hebreos capítulo 4, verso 12, nos dice claramente lo que hace la palabra de Dios, que es más cortante, 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y de su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones. Su propia palabra, que simbolizada por la espada, va a hacer que a la voz de esta palabra, como leíamos recién en Isaías, ¿cierto? Como voz de multitudes, va a ser que la batalla ni siquiera se lleve a cabo. Solo él va a decir la palabra y se va a llevar a cabo la destrucción del ejército enemigo. Dice, de su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones, sus palabras de juicio y de gracia, ¿cierto? Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué significa esto? Como lo dice el Salmo, capítulo 12, se da cuenta que esto es la Biblia, es un libro maravilloso, nos referencia todo el Salmo 2, cómo representa a este Cristo verdadero. Salmo capítulo 2, el reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes? Salmo capítulo 2, y los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Ve? En la batalla de Magedón, todos estarán contra el pueblo de Dios y contra el ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmo 2, verso 4, y el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor. ¿Se acuerda con la espada de la boca, cierto? Hablará, dice.
y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, publicitaré, publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrarás con vara de hierro, como decía Apocalipsis, ¿cierto? Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con honor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Salmo mesiánico, escatológico, número 2, ¿cierto? ¿Qué significa esto cuando dice, y él pisa el lagar, ¿cierto? Del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Fíjese que en aquel tiempo la forma de hacer el vino, ¿cierto? Pasaba por un procesamiento de la uva y normalmente eran dos tinajas grandes que se llaman lagar, ¿ya? Y en la primera se ponía toda la uva y había una conexión, ¿cierto? Un tubito que conectaba al segundo recipiente. Entonces subían descalzo y pisaban la uva. Y creo que hasta hoy día todavía en algunas partes se hace así muy, muy rudimentariamente. Pero ¿qué pasaba? Era exprimida, ¿cierto? Pisaba, pisaba, pisaba. Y eso es lo que significa esta parte, ¿cierto? Que el pisa el lagar, el vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso, significa que Dios comienza a cumplir el término profético de todo lo que ha estado hablando y comprime al ser humano, comprime a aquella generación maligna que no quiere seguir a Dios, aquella generación maligna que no quiere buscarle, que desprecia el nombre del Señor. Hay mucha gente que usted le habla y puede que sí, puede que no la pesque, pero se mantiene neutral. En cambio, hay muchos que están en contra del Evangelio, claramente en contra del Señor, claramente en contra del ungido, del Mesías. En ese momento, él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Con qué fin? Con el fin, ¿cierto?, de llevar a cabo su juicio. Por eso que Jesús en su segunda venida viene a reinar, viene a ejecutar juicio. Por eso que es bueno y mejor buscar a Dios ahora, antes de que ponga su primer pie ahí en el lagar y comience a exprimir, y comienza a aparecer, ¿cierto? Tanto como símbolo de la uva exprimida, como símbolo de la sangre de todos aquellos que van a morir, también en medio de esta gran batalla de Almagedón. Entonces, el lagar simboliza el juicio de Dios. Fíjese que es tremendo, porque dice el verso 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, en su vestidura, amén, aquel manto que le decía yo, y en su muslo, ¿cierto? El lugar donde se llevaba el estandarte, donde se ponía el estandarte, y tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién puede ganarse ese título? Es verdad que la Biblia habla de que Satanás es el príncipe de este siglo, también le dice príncipe de este mundo también, pero Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese nombre también se le da a Dios el Padre en el Antiguo Testamento también, ¿ya? O sea, por lo tanto, la Trinidad, ¿cierto?, tiene esta designación. ¿Quién puede decirse que es el Rey de Reyes? Algunos quiso decir, ya, en el Imperio Babilónico, el Medo Persa, etcétera, los imperios mundiales quisieron tomarse ese título, pero nadie puede, ni siquiera el emperador romano, ni siquiera Hitler, ni siquiera el espíritu del anticristo, ni siquiera en el momento de la gran tribulación donde todos los ejércitos del mundo estén contra Israel. Ni siquiera en ese momento nadie va a poder decir que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, solo Jesús. Y en ese momento, cuando vuelva con ese título tremendo, Rey de Reyes y Señor de Señores, se cierra la batalla con esa designación. Fíjese la tremenda, gloriosa designación, muestra del poder y naturaleza de Cristo Jesús. El Señor es Rey de Reyes, el Señor es Señor de Señores. Aleluya, qué tremendo. Fíjese, y por último, para dar el final de la batalla, dice 17, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo de todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregados a la gran cena de Dios. Comienza a mostrarse Jesús, el gran general, en caballo blanco, sus ejércitos,
viniendo a la batalla, y un ángel, ¿cierto?, se pone en pie se figura, ¿cierto?, que de todas las partes de la tierra se ve el sol, ¿cierto? Y de todas las partes de la tierra se va a ver este anuncio del ángel diciendo a la creación, a los buitres, a los jotes, a todo animal de rapiña, vengan, vengan, porque congréguense a ver la gran matanza que va a haber, la gran oportunidad para ellos de poder ver cadáveres, para que comáis carnes de qué, de reyes, de caballos, de jinetes, de grandes, de chicos, de libres, de esclavos, de todo, va a ser por igual. ¿Eso qué significa? Que el mundo entero va a estar en contra de Israel, el mundo entero va a estar en contra del Mesías. Y Dios no va a hacer acepción de personas. Todos. Y el verso 19 dice, vi a la bestia de los reyes de la tierra y de los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y contra su ejército. Aún así, el anticristo, ¿ya?, va a estar junto a los ejércitos de la tierra para pelear contra Cristo y su ejército. Y no hay absolutamente nada que dice que con una de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. En Isaías nos hablaba que lo que él habla está su furor. No hay ni siquiera batalla. Va a venir Jesús. Con el solo hecho de decir la palabra, va a haber absoluta y totalmente, van a quedar derrotados a los ejércitos terrestres. ¿Qué pasa en el verso 19? 19 dice, vi a la bestia, en este caso el anticristo. Ya, perdón, el verso 20, desde 19 al 20, dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Ambos, la bestia, el anticristo y el falso profeta, son hombres usados por Satanás, pero son hombres, ¿ya?, tomados por el espíritu del anticristo, ¿ya? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Se toma en medio de la batalla al anticristo y al falso profeta, que son hombres o mujeres, ¿cierto?, usados por Satanás para provocar toda esta rebelión y todo este punto de intentar de ir contra el propósito de Dios. Son tomados vivos y echados en el infierno, ¿cierto?, en la gehenna final, que es lo que dice, ¿cierto?, en el lago que arde con azufre. Y el 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Quiénes son los demás? Todos aquellos hombres, todo aquel ser humano que va en contra del Evangelio, en ese momento contra Cristo en la batalla de Armagedón. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Va a ser tal la cantidad de muertos históricos, nunca en la vida, historia de la humanidad, va a haber tantos millones, millones, millones de muertos por la espada que salía de la boca. Solo la palabra de Jesús, solo la palabra de Jesús, me imagino, no sé, eh, como la película de los Avengers, no sé, una cosa así, así como que Jesús diga, cuando se empezaban todos a desaparecer, una cosa así, Jesús diga, por tu pecado serás muerto, no sé, o algo así, o Jesús victorioso y se deshacen, no sé, o algo así, porque después quedan las carnes y las aves, ¿cierto? Vienen. Luego más adelante en el capítulo 20 de Apocalipsis viene todo lo que es que Satanás es apresado por 1000 años, viene todo lo tema del milenio. Pero vemos que en esta batalla, el final de la batalla, tenemos un Cristo victorioso, tenemos a un Mesías, ¿cierto?, que nos muestra cada una de las características que vio Juan, el cómo es nuestro Señor. Él es fiel y verdadero, Él es victorioso, Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Por eso que nosotros tenemos que encontrarnos con Él ahora que estamos en medio de la gracia, amigo, amiga, que estás viendo, familiar, cualquier persona que le llegue este video. Necesitas buscar de Cristo, necesitas acercarte al Señor, ahora que hay tiempo, ahora antes que todo esto que está pasando son principios de dolores, como dice la Biblia, solo principios de dolores. Si te chorea o te molesta todo lo que está viviendo la sociedad hoy día, todo lo que está pasando en medio de esta pandemia y muchas otras cosas que se van a venir, ¿ya? Esto es solo el principio, es solo el principio. Acércate a Cristo, acércate al Señor, con encuéntrate con el Cristo que hoy día está presuroso, disponible, listo para recibirte y perdonarte. No va a ser bueno encontrarte con el Cristo cuando Él venga como Rey victorioso, porque ya no va a haber tiempo.
ya no va a haber oportunidades, ya no va a haber la disponibilidad de la gracia como la tenemos hoy día. Él es fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Y por lo tanto, si tú y yo no buscamos a Dios, si tú y yo no le servimos, tú y yo no entregamos nuestra vida, no hay otra manera que simplemente nos espera el infierno, ¿cierto? La condenación eterna, y eso no quiere Dios para ti. Dios no quiere eso para ti, ni para mí, ni para nuestra familia. Aleluya, gloria sea al Señor. Vamos a estar orando, vamos a estar pidiendo que el Señor nos libre, ¿cierto? Y que podamos, ¿cierto?, llegar a ese día de la batalla final siendo uno de los participantes del ejército del Señor, para su gloria y para su honra. Aleluya. Vamos a orar, vamos a orar. Gracias, Señor, Dios mío, por este tiempo especial de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos alienta, Dios mío, en medio de tanto dolor, en medio de tantas circunstancias que estamos viviendo, que se pueden vivir. Confiamos, Señor, que tú nos harás vivir, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, Señor, aquel momento glorioso de venir contigo, Señor, ha venido para vencer y es vencedor y ha venido para vencer. Señor, sí, sí, a tu palabra. Señor, Dios mío, eres fiel y verdadero. Ayúdanos, Señor, a nosotros a seguirte. Aquí, Dios mío, cuando venga la debilidad, cuando vengan los momentos difíciles, a no desmayar, Señor, ayúdanos. Queremos seguirte, queremos estar ahí. Te rogamos por todos aquellos, Señor, que nosotros les hablamos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestros familiares. Señor, los que no te conocen, Padre amado, que aún no se entregan a ti, Señor, ten misericordia a todo este mundo, ten misericordia para que prontamente todos podamos pasar al arrepentimiento y acercarnos a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Aun cuando tu palabra nos muestra que día a día va a ser peor, aun cuando tu palabra nos muestra que día a día, incluso después de un reinado de 1000 años, aún así el hombre se va a negar contra ti. Señor, ayúdanos a creer, nosotros ser parte de los que sí te vamos a servir, sí te vamos a seguir adelante. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Gloria sea, Señor. Señor, bendiga su palabra y su vida. Amén.